Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la Iglesia Bautista de Miami, a su servicio en español. Es para nosotros un gozo poder compartir con ustedes en esta tarde alabanzas, acciones de gracia, la palabra del Señor. Así que allí desde su casa levántese porque vamos a adorar al Rey. Y hermano y hermana, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Todo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Todo es posible. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré.
Y a su nombre, gloria. Y ahora, hermano y hermana que nos ves en casa, ahora pasamos de nuestras alabanzas con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras voces, con todos nuestros huesos, a hacer nuestras alabanzas con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así que, hermano y hermana que nos ves, quiero que pongas tu corazón enfrente de Dios y le digas: gracias, Padre amado. Si esta tarde estás recibiendo bendiciones durante esta pandemia, si estás en tu casa has recibido bendiciones, si estando en tu casa has recibido dinero, has recibido comida, has recibido apoyo, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios ha estado ahí. Así que es el momento de traerle a la casa del Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, frente de ti, en tu presencia, por todas las cosas que hacemos, Señor, por todas las cosas que decimos, por las cosas que no hacemos, Señor. Te pedimos perdón. Y en este momento, Señor, quiero que bendigas estas diezmos y ofrendas que ponemos frente de ti, Padre amado. Y hay dos maneras de hacerlo. Puedes entrar a nuestra página web miamibaptistchurch.com y poner la cantidad que el Señor te está hablando en este momento. O puedes también enviar un mensaje de texto al 84321 con la cantidad. En esta tarde queremos bendecirte y vamos a bendecir tus diezmos y ofrendas, Señor. Padre amado, ponemos de frente estas diezmos y ofrendas para ti, Señor. Sabemos que el mensaje es gratis, pero llevarlo cuesta, Señor. Así que pedimos que multipliques estas alabanzas, Señor, estos diezmos que ponemos frente de ti, Señor, para tu gloria, no para la de nosotros, no para la nuestra, Señor. Para tu reino, Señor. Multiplica lo que llegue al fin del mundo, que tu palabra sea escuchada donde tiene que escucharse, gracias a estos diezmos y ofrendas que ponemos frente a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Vamos a pedirle al Señor que entre en nuestro corazón. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde no hay libertad y no hay condenación. Ciencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación.
tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte en esta tarde que tú toques nuestro corazón, que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Padre Celestial, y que nos pongas listos y prestos para oír, entender y hacer tu palabra, esa que nos quieres enseñar el día de hoy a través de nuestro pastor. Que tu Espíritu Santo sea con él y que sean tus palabras y no las de él, Señor, las que salgan de su boca. Te damos gracias porque no nos dejaste solos, porque tu Espíritu está con nosotros y nos acompaña y nos consuela y nos alienta y nos ayuda a seguir adelante. Gracias, Señor, porque aún en medio de los problemas y las dificultades la iglesia sigue trabajando, sigue avanzando. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que has hecho, y te damos gracias por lo que harás. Y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos al servicio en español de la Iglesia Bautista de Miami. Voy en esta tarde a exponerles el mensaje del pastor Robert McMayers de la Iglesia Bautista de Miami. Y estamos muy contentos de compartir este mensaje con usted el día de hoy. Y vamos a estar entonces hablando acerca de José. Vamos a estar hablando en los capítulos de Génesis 40 y 41. Este muchacho que de repente la historia algunos no conocen y otros pueden conocerla especialmente porque fue vendido por sus hermanos como esclavo en un momento en el que él tuvo problemas con unos sueños que él tuvo y se los interpretó a ellos, y también pues era favorito de su padre, y entonces también le hizo una túnica muy bonita de colores, y estas situaciones pues llevaron a que sus hermanos actuasen en contra de él. Pero entonces vamos a estar hablando acerca de ciertos principios que podemos sacar de esta historia de José para poder compartirlos a todos ustedes a través de este mensaje. Y bueno, me recuerdo que empezando en el ministerio estaba bastante joven y conocí a una persona que era un militar. No sé si en estos momentos, no se sabe si estará vivo o no. Y el pastor estaba en esos primeros pasos en el ministerio. Y él cada vez que lo veía le decía planificación previa y adecuada para poder evitar un pobre desempeño. Y cada vez, pues, este señor, este coronel que se encontraba siempre viendo qué era lo que él hacía, cuando veía que el pastor Rob hacía algo que
debía de comentarle algo, pues lo que él le decía era eso. Le decía: Pastor Rob, planificación previa y adecuada para evitar un pobre desempeño. Pero sin embargo, entonces a estos principios que eran utilizados en medio de la jerga, lo que se hablaba en la parte militar, el pastor Rob le agregó un principio más. Estos son 6, más él agregó uno más para hacerlo el 7º principio, hacerlo como el número 7, que indica perfección, es el número de Dios. Y ese anexo que le hizo fue oración. Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca, y les invito a que estén buscando su Biblia en Génesis capítulo 40, y vemos entonces que habla acerca de José. José pues era un muchacho y fue vendido, como se les había dicho, por sus hermanos a esclavo de Egipto. Y él llegó a ser entonces esclavo en la casa de Potifar. Y Potifar pues era un encargado, un capitán de la guardia del faraón, una persona muy importante. Y dice la palabra que entonces José era un muchacho bien parecido, era muy atractivo a la vista pues de las mujeres, de las muchachas. Y Potifar pues tenía una esposa. Y su esposa era una mujer muy malintencionada, una mujer malvada, o ruin o caprichosa. Y pues entonces la esposa de Potifar le montó el ojo a José, por decirlo de alguna manera, y le tendió una trampa para tratar de alguna manera de seducirlo. Mas, sin embargo, cuando se presentó esa situación, la reacción de José fue de huir. Dejó tirada incluso la ropa. Y pues esta mujer levantó un falso testimonio en contra de José. Y entonces José pues colocado en la cárcel. Y en esa cárcel, estando allí por causa de este falso testimonio que había hecho la mujer, Potifar lo envía a la cárcel. Era una cárcel donde estaban las personas que hacían, y eran unas personas muy malas las que se encontraban allí. Digamos que era una cárcel muy fuerte, porque ahí metían a las personas que iban en contra de lo que era la autoridad del faraón. Y en esta cárcel también estuvieron 2 personas que el faraón envió allí. Y entonces vemos que era un copero y el panadero. Y dice, entonces estas 2 personas fueron colocadas en la prisión y conocieron a José. José estaba a cargo, incluso llegó a tener la confianza del jefe de la cárcel, y estaba a cargo de todas las cosas que se hacían con respecto a todos los presos. Y entonces pues llegaron, y José vio que estos muchachos, estas 2 personas, el copero y el panadero, se veían de un mal semblante. Y entonces se les acercó, y el copero le dice a José, y le dice José, y el copero José le dice que había tenido un sueño, y que por eso se encontraba así, y no tenía quien lo interpretase. Y entonces ellos le dijeron a José, dice el capítulo 40, versículo 8, ellos, el panadero y el copero, le dijeron a José: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano. Y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y le daba yo la copa del faraón en la mano. Y José le dijo: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días levantará faraón tu cabeza y te restituirá en tu puesto. Y darás la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Y le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a faraón, y me saques de esta casa, de la cárcel donde estaba. Dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Entonces más adelante vemos esta interpretación que le da José. Llama la atención que José les dice: no va de mí la interpretación, sino que vemos que una persona, un joven, un muchacho, un hombre que oraba y tenía esa relación con Dios, y de esa manera pudo tener esa interpretación de esos sueños. Y entonces, al escuchar esto, el panadero le dijo: mira, yo también he tenido un sueño, José.
¿será que me lo puedes interpretar? Y dice el versículo, le dice el panadero. Entonces viene el jefe de los panaderos en el 16, había interpretado bien el sueño que le dijo José al copero. Dijo, también yo soñé que tenía 3 canastillos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves del cielo comían del canastillo sobre mi cabeza. Y entonces José le respondió y le dijo, esta es tu interpretación. Le dice al jefe de los panaderos, los 3 canastillos son 3 días, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves del cielo y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y entonces vemos que de esta manera le dijo qué es lo que iba a ocurrir, y no era el mismo resultado que era lo que pensaba el panadero comparando su sueño con el de copero. Y incluso como había José interpretado su sueño, se ocurrió. Y dice el versículo 20 que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos y entre sus servidores, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos dice que no se acordó de José, sino que se le olvidó. Vemos entonces que una vez que el copero fue puesto en su lugar, como José le había hecho la interpretación, le había dicho que Dios era la interpretación, se olvidó de aquel momento en que José le dijo, pues en ese momento cuando estés allí acuérdate de mí para ver cómo me puedes ayudar delante de Faraón. Vemos entonces que de esa manera se cumplieron las 2 interpretaciones tal cual como José la había hecho, como José las había hecho. Y más adelante, entonces han pasado ya un par de años desde que el copero pues se encontraba allí trabajando con el faraón, y vemos que pues entonces estaba muy contento. Digamos que tal sería la emoción del copero de poder estar allí y recuperar su trabajo, haber salido de la cárcel, que entonces se olvidó. Y en ese tiempo transcurrieron entonces 2 años. Y dice entonces, vamos ahora al capítulo 41, y dice así: y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en juntas de carne, o sea, flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y en juntas devoraban la carne de las otras 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Comenzó entonces Faraón a tener estos sueños perturbadores, descabellados, que no entendía, y comenzó a tener eso. Y dice que luego se durmió otra vez, se acostó, luego de haber tenido este sueño Faraón, se volvió a dormir. Y dice que de nuevo soñó la segunda vez, y soñó que tenía 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era el sueño. Por eso, en base a este sueño de las 7 vacas feas, el pastor Rob tituló este mensaje Las 7 vacas feas, refiriéndose a ese sueño del faraón, pero dando en cuenta para ver cómo podemos compartir o qué involucraba esos sueños del faraón. Era una manera entonces en cómo Dios estaba hablando a Faraón de lo que iba a ocurrir. Y lo que sucedió fue que Faraón comenzó a llamar a todos sus magos, a todos sus adivinos, a las personas que estaban allí para que pudiesen interpretarlo. Y estas eran las personas que deberían tener, entre comillas, la capacidad de interpretarlo, mas no fue así. Dice que sucedió que por la mañana estaba agitado el espíritu de Faraón y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Era algo muy delicado en ese tiempo, en ese momento, porque era con las personas con que Faraón contaba, y se dio cuenta que ninguno de las personas tenían allí la interpretación. Y en ese momento se acordó
el copero, y dijo: Faraón, me acordé, debía de hacer algo y se me olvidó totalmente. Y le cuenta acerca de José, le dice: hubo un muchacho, un joven hebreo, que cuando estábamos el copero, cuando estaba yo y estaba el panadero, que estuvimos presos estos días, tuvimos unos sueños y él nos los interpretó y sucedieron tal cual como él lo dijo. Entonces dice el jefe de los coperos y cumple que en ese momento se acuerda de José y entonces hace llegar a Faraón la noticia de que era lo que había ocurrido. Y comenzó entonces el faraón, dice la palabra, y lo mandó a llamar. Vemos que entonces José preso, habían ya pasado 2 años desde que el copero había sido puesto nuevamente en su trabajo. Era un trabajo pues muy delicado también en aquel tiempo, era una persona de suma confianza para el faraón, en el punto de que era la persona que debía beber lo que se le servía al faraón antes, por si acaso alguien quería envenenarlo, si eso estaba envenenado, si le estaban haciendo algún tipo de atentado. Y pues esta persona ofrecía su vida por faraón, por eso tenía esa confianza esa persona para con faraón. Y cuando le llegó con la noticia, pues entonces faraón mandó a llamar a José y le dijo: bueno, tráigame a esa persona que les interpretó ese sueño. Y estaba entonces José metido, preso allí en esa cárcel. Y dice la palabra que entonces Faraón lo envió y lo llamó. Y José dice que lo sacaron apresuradamente, el capítulo 41, versículo 14. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tenía que estar presentable. Nos imaginamos a un José pues con barba, mal vestido, todo harapiento, y pues debía pues, tener una apariencia adecuada para que lo pudieran llevar ante Faraón, y viendo que lo habrán afeitado, lo han preparado, le han puesto ropa nueva para poder entonces colocarlo frente a Faraón. Y Faraón viene y le dice, cuando está frente a José, y el Faraón le dice en el versículo 15, le dice a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú oyes sueños para interpretarlos. Y aquí hay algo muy importante que llama mucho la atención. En este momento José le responde a Faraón: no está en mí. Dios será el que le dé la respuesta propicia a Faraón. Es algo muy interesante que José reconoce que no está en él. Es interesante que vemos una persona que tenía una relación, una comunión con Dios en medio de cualquier circunstancia que estaba. Y José le estaba diciendo a Faraón: no soy yo el que tengo esa capacidad, sino que es Dios. Y estaba entendiendo José que Dios le estaba revelando a Faraón, le estaba mostrando a Faraón de alguna manera, y se había dado cuenta de que estaba ya avisándole de que era lo que iba a acontecer. Y entonces es algo importante, coloca a José primeramente a Dios. Le dice: no soy yo, sino que Dios es el que está en control. Por eso podemos resaltar este punto. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer. Y entonces el faraón le comentó a José los sueños. Y entonces el faraón le dice a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subió 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y de hermosa apariencia, que parecían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no había visto otra semejante fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia era aún flaca y era aún mala como al principio. Y entonces me despertaba. Y vemos y le cuenta también otro segundo sueño. Y le dice: también he soñado con 7 espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, y no hay quien me lo interprete. Le dice el faraón: no hay quien lo diga. Y le respondió José: el sueño de Faraón uno mismo es. Esto es importante. En este momento, entonces, como habíamos dicho, Dios estaba revelando a Faraón lo que había ocurrido. Y José se dio cuenta que era algo muy especial, que era algo muy importante. Y Josué recibe ese discernimiento de parte del Señor. Le dice: los 2 sueños son el mismo.
Y le dice, de esta manera, dice que las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno. Dice, también 7 vacas feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas del viento solano también serán 7 años de hambre. Y esto es lo que respondo a Faraón. Y le dice a José lo que Dios va a hacer. Importante. Nunca José toma protagonismo en ello. Siempre le dice que es Dios el que da la interpretación, que Dios es el que va a dar la respuesta y que Dios es el quien está en control de las cosas. Y le dice, esto le responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ello vienen 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre de la siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Vemos entonces que José le dice, es tan importante que por eso ha sido repetido ese sueño, porque esto va a ocurrir. Y entonces le dice, José, lo que tiene entonces probarse ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto y ponga gobernador sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país y los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no parecerá hambre. Entonces viene y dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a todos los siervos, a todas las personas que estaban ahí. Faraón entonces reconoce que esa interpretación es válida, reconoce que José está diciendo la verdad, porque dice a Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios esté? Vemos que entonces dijo a Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido como tú, ni sabio como tú. Y tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón reconoce que el Espíritu de Dios estaba sobre José, que era un hombre usado por Dios, y que tenía ese conocimiento, esa sabiduría, porque provenía y venía de parte de Dios. Y vemos entonces acá, en cuanto a lo que hablábamos, a un segundo punto, de tener planificación previa adecuada. Es lo que hizo José cuando le interpreta el sueño y le dice a Faraón, esta es la solución, esto es lo que puedes hacer. Y Faraón reconoce que tanto la interpretación como la solución son aceptables, son correctas. Y pone entonces a José como segundo delante del trono de Egipto, delante del país, de este país Egipto. Estamos hablando de Egipto en aquella época como la primera potencia mundial, podríamos decirlo así. Y entonces estamos hablando de que si el faraón era el número 1 dentro de ese control mundial, por decirlo de alguna manera, vemos que José era el número 2, tenía una muy alta posición. Y ahí entonces vemos lo importante de que nosotros y de que Dios habla y de que debemos tomar en esta historia es de escuchar la voz de Dios y estar pendiente y tener una planificación previa adecuada. Dios siempre tiene un plan y nada lo puede torcer. Siempre va a estar la voluntad de Dios privando por sobre todas las cosas. Y por eso nosotros entonces hablamos acerca de siempre mantenernos como hizo José en este momento. Nos imaginamos y que lo dice, lo podemos extraer de la palabra en oración, en ese contacto con el Señor, con Dios, a través de la oración. Y por eso es importante la oración, tener entonces esa oración previa para una planificación adecuada, porque Dios muestre su voluntad, porque nada puede torcer la voluntad de Dios. Y pues es prudente, es hacer estas cosas, tener un plan,
poder adelantarnos a la situación. Aquí en Miami hay una forma un método de vida. Empezamos con las Navidades y luego empieza la primavera y se quita el arbolito y las luces. Pero entonces después viene otra etapa en que se colocan los protectores de la ventana porque viene la temporada de huracanes. Y ese es el ciclo de la vida acá en Florida, aquí en Miami. Y por eso nos anticipamos, vamos un paso adelante a las cosas que van a suceder. Y vemos entonces que de eso es lo que se trata, que Dios también nos alerta y nos habla acerca de las cosas para poder adelantarnos y mediante esa relación y esa oración adecuada y una previa planificación para poder entonces evitar que las cosas salgan mal. No porque la voluntad de Dios se va a cumplir, pero sí porque es lo que debemos tomar ese ejemplo, como lo vemos acá de José. Algo que llamó la atención, estamos ahora enfrentando este momento del coronavirus y agarró a la gente a desprevenido y a veces no se planifican las cosas. Y dice el pastor Rob que entonces fue a una tienda y delante de la tienda había una señora, tenía 3 o 4 carros llenos de papel higiénico y de papel absorbente. Cuando él voltea al ver a la estantería no había ni uno, la señora había comprado todo. Y entonces después fue a otra tienda y después fue a Costco y después fue a otras tiendas. Incluso llegó a un sitio en donde ya afuera decía no hay papel higiénico. Era como decir no pregunten, no decía literalmente eso, pero era decir no hay. Y entonces comenzó a pensar, bueno, ¿de dónde viene esto? Porque esta cosa que no tiene sentido el que escasee esto. Pero entonces se escuchó y se hizo porque se rumoró que en China ocurrió lo mismo. Y entonces en los demás países o en los demás sitios corrió la ola y comenzaron a hacer lo mismo sin entender la situación, sino simplemente hacerlo por hacerlo, sin una apropiada planificación en vistas de prevenir eso. Dice Proverbios, entonces, vuelvo y repito, Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por eso entonces debemos de prevenir, de estar un paso adelante a través de las cosas, debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios como le dice, avisados como lo dice. Y por eso en este momento digo, pues planifique con la familia, planifique en su hogar, planifique aquellas cosas que usted necesita de antemano, vea en qué parte, en qué situaciones se encuentra usted vulnerable, cuál es la vulnerabilidad que tiene su familia y en base a eso pues debemos a trabajar y no ser como los simples que simplemente recibimos el daño. Es una cosa que podemos utilizar como ejemplo. Y por eso dice, pues revise qué cosas necesito que no tengo. ¿Qué cosas voy a necesitar que ahorita no estoy poseyendo, no las tengo a la mano? Y a eso vamos entonces también, de que podemos entonces como cuerpo de Cristo, como iglesia, ayudarnos los unos a los otros. Y decir, bueno, no tengo esto, o las personas que nos encontramos en la iglesia, ver qué otras podemos ayudar de otras maneras y ayudarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decir, y el pastor pues pone ese ejemplo, el pastor Roy lo ha hecho, de que ha tenido algo extra y ha ayudado a alguien que siente que no lo que le hace falta. Y le decimos, bueno, levante el teléfono y llame a alguien de su grupo pequeño. Por decir algo, necesito esto, necesito aquello, esta me hace falta. Nosotros como iglesia debemos entender con ese compañerismo de que hay personas que tienen ahorita en estos momentos necesidad y debemos ayudarlos. Y esas personas pues tienen que confiar y entender que pueden contar, como dice el pastor Rob, con los hermanos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, para poder ayudarlos en esas situaciones. Y eso es una situación que estamos pasando. Algunos están sin trabajo, otros están en confinamiento y sabemos que hay necesidades y hay dificultades. Por eso entonces debemos como iglesia estar preparados, estar un paso adelante. Dice en el Nuevo Testamento, que en Hechos capítulo 2, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto fue luego de que había descendido el Espíritu Santo sobre las personas en Pentecostés,
sobre esa promesa que había hecho Jesús y comenzó la explosión, el crecimiento de la iglesia, comenzó esa iglesia primitiva y esta es la manera en cómo nosotros debemos tener esos principios, como lo tiene esa iglesia. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían los unos con los otros. Y dice también que todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo del pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí debemos entender que debemos como iglesia trabajar y es algo que debemos poner en práctica cada uno de nosotros. Sabemos de que si tenemos algo extra podemos ayudar a otra persona, a un hermano, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Me tengo algo extra de esto, de aquello, de lo que sea. Siempre va a poder ser en beneficio, en ayudar a otra persona, a otro hermano, a las personas, a su vecino. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús y ayudar así a las personas. Y de esta manera entonces también podemos compartir del amor de Dios para con los demás y poder disfrutar de esas bendiciones de parte del Señor que nos da a nosotros para nosotros también poder ayudar a esto. Y se ve esto como una buena oportunidad para poder compartir de las buenas nuevas de salvación para con las demás personas, de entender la misión que Dios quiere también que nosotros pongamos en práctica acá y la importancia de tener ese tipo de actitud dentro de la iglesia. Y de esa manera estamos obedeciendo. Y otra manera también en cómo estamos obedeciendo la palabra del Señor es repasando un momento acá y vamos a buscar en Mateo 28, de que haciendo eso estamos cumpliendo también con la gran comisión. Y dice el Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y el 17 dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. No dice alguna, dice toda potestad. Dice toda la autoridad que tiene el Señor. Le dice, con esta autoridad yo les digo, por tanto, id. Dice, id y hacer discípulos. No dice, quédense, no dicen deténganse, no dicen párense, no dicen estén en cuarentena, sino que avancen, vayan y hacer discípulos. Dice a todas las naciones, llevar y discipular a las personas, enseñarles acerca de las palabras, no solo aquí en Miami, sino alrededor de todas las partes, alrededor de todo el mundo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predicar las buenas nuevas de salvación es eso, es ir y hacer discípulos, demostrar y llevar el mensaje de salvación, del amor de Cristo a las demás personas, del perdón de pecados. Y si usted ha hecho esa decisión, ya lo que próximo que debe hacer es entonces bautizarse. Cumplir con ese mandamiento de parte del Señor, con esa ordenanza de ser bautizado luego de haber realizado una confesión de fe. Y por eso es que tenemos la gran bendición de que el Señor nos dice y estamos allí y nos habla de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante y tenemos esa bendición y esa seguridad, esa esperanza en Dios que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros. Yo quiero entonces invitarle a usted, si no ha hecho esta oración, que pueda aceptar al Señor a Jesús como su Señor y Salvador. Lo puede decir con esta simple oración, pero que es muy importante. Es simple porque la decimos con palabras no tan rebuscadas. Pero es muy importante porque es lo que a usted lo va a salvar de la muerte del pecado, de la condenación, y le va a dar a usted la oportunidad de la vida eterna, de ese regalo de la gracia de parte del Señor. Y quiero entonces que pueda inclinar su rostro y orar después de mí. Decirle, Señor Jesús,
Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón de la mejor manera en que sé. Me arrepiento y te pido que me perdones. Te pido que me ayudes a ser una persona que pueda estar ordenada y organizada en la vida, que pueda ser buena cabeza de hogar, que pueda ser buen esposo o buena esposa, que me permita ser un buen hijo y honrar a mis padres y a mis madres, y que obres tú en mi vida y en mi corazón para que sea transformado. Te acepto, creo en ti y te doy gracias por el regalo de la salvación y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les he expuesto el mensaje del pastor Dr. Robert Meyers de la Iglesia Bautista de Miami, y le damos gracias al Señor por su palabra y les pedimos que entonces se mantengan en nuestra sintonía y que Dios les bendiga. Feliz semana. Si tú fuiste una de esas personas que hizo la oración y recibió a Cristo en su corazón, te invitamos a ir a nuestra página web para que puedas ponerte en contacto con nosotros y nosotros poder orar por ti. Les recordamos participar de los grupos de vida. Si quiere más información, contacte a cualquier líder de la iglesia. También les invitamos a que se mantengan en contacto con nuestras redes sociales para estar actualizado con todas las actividades. Si aún quiere dar su diezmo y su ofrenda, recuerde que puede hacerlo de dos maneras: a través de la página web www.miamibaptistchurch.com o a través de un mensaje de texto al 84321 con la cantidad que el Señor ponga en su corazón. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.